Es decir, que cuando se habla de holocausto, se habla de que tú y yo hemos decidido de entregarnos completamente a Jehová. Cuando tú decides, aleluya, entregarte completamente a Jehová, no hay nada que te va a hacer falta en esta vida, porque Dios es aquel que vas a proveer a todas tus necesidades. Porque cuando Dios ve el corazón que tú tienes, aleluya, para Él, Él se dice: este es mi hijo, este es mi hija amada, en quien tengo complacencia, no lo voy a hacer pasar vergüenza. Génesis capítulo 22, a partir del versículo 1 hasta el versículo 14, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, lo probó, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y así Isaac su hijo, y cortó la leña y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho. Al principio del mensaje le estuve hablando de una palabra que era muchachos. ¿Y a qué se refiere cuando se habla de muchachos? ¿Qué edad tenía? Eso lo estuve explicando. Iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, estamos en el versículo 8: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Último versículo, el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén, amén y amén. Quizá muchos se dijeron: pero amén, amén. El evangelista Ricardo sí lee mucho cuando predica. Pero es para aquellos que no tuvieron el tiempo de leer la semana pasada la Biblia. Hoy tuvieron el privilegio de leerla. Este es un pasaje bíblico conocido por muchos, leído por millones de personas. Pero hoy vamos a responder a una pregunta específica que hizo un muchacho. Y yo decía al principio que un muchacho, cuando se habla de muchacho, se refiere a una persona que tiene una edad de niñez a la adolescencia. Es decir, que tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Tiene la capacidad de decir: esto está bien, esto está malo. Y aquí el Señor se le revela a Abraham. Y cuando se le revela a Abraham, le dice, le pide algo que yo no sé si tú y yo estaríamos dispuestos para hacerlo.
Yo no sé si todos los que estamos aquí estaríamos dispuestos para hacerlo. Solamente aquel que teme a Dios, solamente que aquel que teme a Jehová está dispuesto a obedecer a lo que Dios le pide. Y lo primero que vamos a ver es que Dios se le revela a Abraham y le dice: mira, tú ves tu hijo, sí, mi hijo, el que se llama Isaac, sí, Isaac, tu único hijo, ese quiero que me lo ofrezca como sacrificio. Porque cuando Dios te pide algo, Dios te pide lo que más tú amas, Dios te pide lo que más tú quieres, Dios te pide a lo que más tú estás apegado. Mi pregunta es para ti hoy: ¿a qué tú estás apegado? ¿Al celular? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tus hijos? ¿A tu esposo? ¿A una casa? ¿A los bienes? ¿Al dinero? ¿A qué tú estás apegado? A eso, a lo que tú estás apegado, el Señor te lo vas a pedir en sacrificio. Y tú sabes, cuando Dios te pide esto en sacrificio, no es para hacerte daño, ni tampoco para causarte dolor, sino para decirte: no dependa de eso, sino depende de mí. No ame más a eso más que a mí. Porque cuando Dios te pide algo en sacrificio, te vas a pedir lo que más tú amas. Por eso que cuando Dios se le revela a Abraham, le dice: ofréceme a tu hijo, sí, tu único hijo. ¡Wow! ¿Ustedes saben por qué? Para que eso que más tú amas no se convierta en tu Dios. Porque muchas veces le damos el lugar al dinero que no se merece. Hay una frase que dice: el dinero en el bolsillo es bendito, pero el dinero en el corazón es maldito. Cuando el dinero toma el lugar de Dios, se convierte en maldición. Y porque esto quiere decir que estamos amando más el dinero que a Dios. Por eso Dios, aleluya, nos pide en este día que sacrifiquemos lo que más nosotros amamos. ¿Qué es lo que más tú amas? ¿Qué es lo que más tú aprecias? ¿Qué es lo que más tú quieres? Dios te pide hoy: tráemelo al altar y sacrifícalo. ¿Estarías tú dispuesto a sacrificar lo que más tú amas? ¿Estarías tú dispuesto a sacrificar lo que más tú amas? Lo único que tú quieres. Y ustedes saben qué, que por ejemplo, si yo tengo 50 vacas, si yo tengo 200 becerros, si yo tengo por ejemplo 200 chivos, sacrificar uno a mí no me duele. Sacrificar uno no me hace daño. Yo lo sacrifico con gusto. Pero cuando yo tengo solamente un toro, cuando solamente tengo una vaca, cuando solamente tengo un chivo, cuando solamente tengo una paloma y que tengo que sacrificar lo único que tengo, es muy difícil. Aleluya. Es muy difícil, mis amados hermanos. Pero cuando tú sabes que lo que tú vas a sacrificar es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el Dios Todopoderoso, para aquel que nos salvó, aleluya, tú te dices: vale la pena. Tú vas a decir: vale la pena hacerlo. Aleluya. Porque eso que tú vas a sacrificar, Dios va a saber tu corazón y Dios te recompensará. Por eso que aquel lugar dice, versículo 13 y 14 de Génesis capítulo 22 que venimos de leer, se llamó que Dios proveerá. Dios ha provisto. Aleluya. Entonces Dios le pide a Abraham lo que más quiere. Quiero que comprendamos algo, y es que cuando se entraba en el templo, se hacían diferentes tipos de sacrificio. Y en una de esas categorías de sacrificio existe el holocausto. ¿Qué es el holocausto? En Génesis capítulo 22, versículo 2 que venimos de leer, dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí. ¿En qué? En holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El sacrificio de holocausto es uno de los sacrificios más fuertes. Le voy a decir en qué consiste este sacrificio y cómo lo hacían en aquel tiempo. ¿De acuerdo? El holocausto es un sacrificio que se hace en el altar. Y esto quiere decir que el sacrificio que se hacía era un sacrificio que se quemaba totalmente.
Es decir, que si tú tomabas una paloma, si tú tomabas un toro, un chivo, una vaca, ese sacrificio se quemaba totalmente. Mas todos los sacrificios no eran así. Habían algunos que se quemaban totalmente, como el holocausto se hacía ceniza completamente. Pero habían otros que había una parte que se asaba la carne. Y habían otras que no se hacía nada, no se asaba, solamente se presentaba en oración. Y esa carne le era para el sacerdote y para aquellos que trabajaban en el templo. Pero cuando se hablaba de holocausto, se hablaba de consumir totalmente el sacrificio. Es decir, reducirlo a ceniza. Entonces, cuando se habla de holocausto, se habla de quemar totalmente el sacrificio, quemarlo entero, un sacrificio entero, porque se quemaba todo. Entonces, ¿cómo era? Yo tomaba un chivo, si yo era un sacerdote, lo degollaba. Después de degollarlo, yo le sacaba toda la sangre, completamente la sangre. Lo limpiaba, le sacaba la sangre y lo llevaba al altar. Y cuando lo llevaba al altar, allí se consumía hasta la ceniza. De ese holocausto allí nadie tomaba carne, ni una parte, ni una porción, nada, porque era totalmente para Jehová. Pero antes de sacrificar, lo que hacía, por ejemplo, si uno de ustedes, por ejemplo, si mi hermana Yariela era aquella que venía a traerle un sacrificio al altar, antes que ese chivo o que esa vaca era consumida en holocausto, ella ponía sus manos sobre la cabeza de este animal para transferir todo el pecado y toda la culpa a este animal. Y luego que ella transfería la culpa y el pecado y todo lo malo que había en ella, yo como sacerdote tomaba a este animal y lo llevaba hasta el holocausto, lo llevaba hasta ceniza, lo quemaba completamente para Jehová. ¿Y qué es lo que quiere decir holocausto? El holocausto, el eje central del significado holocausto, escúcheme bien. El eje central del significado del holocausto entero era la entrega total a Dios del corazón. Es decir, que cuando se habla de holocausto, se habla de que tú y yo hemos decidido de entregarnos completamente a Jehová. Cuando tú decides, aleluya, entregarte completamente a Jehová, no hay nada que te va a hacer falta en esta vida, porque Dios es aquel que vas a proveer a todas tus necesidades. Porque cuando Dios ve el corazón que tú tienes, aleluya, para Él se dice: este es mi hijo, este es mi hija amada, en quien tengo complacencia, no lo voy a hacer pasar vergüenza. Entonces, cuando se habla de holocausto, se está hablando de una entrega total. Por eso que cuando Abraham decidió tomar su hijo Isaac y hacer lo que Dios le dijo, Dios vio que él estaba entregando su corazón totalmente. Estaba rindiendo su corazón a Jehová. Y hoy quiero que ustedes me están escuchando en este momento. Quiero que rindan su corazón totalmente a Jehová. Quiero que rindan totalmente su corazón al Rey de Reyes. Quiero que rindan totalmente su corazón al Eterno. Aleluya. Jehová, Jesucristo es un caballero. Jesucristo es un hombre maravilloso. Es el único que tú le puedes entregar tu corazón y que nunca lo vas a marchitar. Es el único que cuando tú le entregas tu corazón nunca le vas a hacer daño. Es el único que nunca dejará una sola herida a tu corazón. Pero cuando tú decides entregar tu corazón a un hombre, a una mujer, a un ser humano, ese ser humano puede herir tu corazón, puede dejar huella, puede dejar herida. Pero Jesucristo es un caballero que nunca hará eso. Decide de entregar tu corazón a Jesucristo. Decide, aleluya, de abandonar tu corazón completamente a Jesús. Cuando se habla de holocausto, se está hablando de entregarte completamente a Él, de rendir tu vida a Jesucristo, de rendir tu vida a los pies de Jesús. Cuando nosotros leemos esta historia de Génesis capítulo 22, no solamente hablamos de que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. No solamente estamos viendo de que existe holocausto, de que se está hablando de holocausto, pero se está viendo de que Abraham, cuando toma el camino, decide de tomar con él a su hijo, a quien Abraham iba a sacrificar, pero también 2 siervos y un asno.
Escuchen bien y síganme, por favor, porque lo que voy a decir más adelante va a ser súper importante. Abraham decide tomar 2 siervos y un asno, aparte de su hijo, a cual él iba a tomar para sacrificarlo. Y miren lo que dice este pasaje, Génesis capítulo 22, versículo 3. Estamos en el mismo pasaje. Dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. 2 siervos. Durante el camino le acompañaban 2 siervos. Durante el camino él iba acompañado. Él no iba solo, iba con 2 personas, ¿es verdad? Pero lo más impresionante aquí, ustedes saben qué sucede. En el versículo 5, escuchen bien lo que dice. Entonces dijo Abraham a su siervo. ¿A quién? A su siervo, a sus 2 siervos que lo estaban acompañando. ¿Qué dijo? Espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Ustedes saben qué quiere decir eso. Hay personas que te van a acompañar solamente hasta un cierto punto de tu vida, pero luego van a tener que detenerse. Hay algunas personas que te van a acompañar solamente hasta la universidad, pero después de ahí van a tener que desprenderse de ti. Hay otras personas que te van a ayudar a prepararte en tu ministerio, a cómo orar, a cómo ayunar, a cómo leer la palabra, pero después de ahí tú vas a tener que dejarlo. Hay otras personas, aleluya, que te van a acompañar a lugares a donde tú vas a predicar, pero después de ahí se van a despegar de ti, porque tú vas a subir a las alturas, allí a donde Dios te está esperando. Oh, gloria a Dios. Esa persona que comenzó contigo no quiere decir que vas a seguir contigo toda la vida. Eso es mentira. Eso es mentira. Judas comenzó con Jesús, pero no terminó con Jesús. Porque hay algunas personas que comienzan contigo, pero no quiere decir que van a terminar contigo. Cuando Abraham comenzó a caminar con Lot, ¿verdad? Lot no terminó con Abraham, lo acompañó hasta un cierto nivel de su vida. Por eso hay personas que te van a acompañar solamente hasta un cierto nivel. Y cuando dice este pasaje bíblico que Abraham tomó a su siervo y comenzó a caminar con ellos, en el momento que Abraham encontró la montaña en la cual tenía que subir y hacer el sacrificio, le dijo a su siervo: esperen aquí. Aleluya. Esperen aquí. Ustedes no tienen el permiso de subir conmigo. Ustedes no tienen el permiso de ir a la cima conmigo. Ustedes no tienen permiso de tener éxito junto a mí, porque hasta aquí es su camino. No todo el mundo puede estar contigo en el éxito. No todo el mundo puede subir a la montaña contigo. No llore más por esa persona que te abandonó. No llore más por esa persona que tú tuviste que dejar. No, porque solamente te acompañó hasta donde Dios planificó que tenía que acompañarte. Oh, shakamán, seca mamá. Porque muchas veces nosotros lloramos. Muchas veces nosotros lloramos por personas, pero que realmente fue la voluntad de Dios que se queden hasta ahí. No es que esas personas sean malas, no es que esa persona está llena de demonios, no, es que en la voluntad de Dios, en la voluntad divina de Dios, esa persona solamente tenía que acompañarte hasta un cierto nivel de tu vida. Pero tú, como ser humano y bueno que tú eres, tú querías que esa persona esté contigo todos los días de tu vida, hasta el hecho de tu muerte. Pero no es así. De hecho, no sé si decirlo, pero bueno, lo voy a decir para que no quede duda aquí. De hecho, a ese esposo tuyo o a ese comprometido tuyo, tú le dices: tú eres el amor de mi vida. Cuando ustedes llegan a 60 años, se muere ese esposo y esa esposa, pero ese no es el amor de tu vida. 3 años después tú te casas con otra persona que tú le dices: tú eres el amor de mi vida. Por fin, ¿cuál era el amor de tu vida? ¿El que tú te casaste y que duraste hasta los 60 años o esta nueva persona? Porque hay personas que Dios pone en tu camino solamente hasta un cierto nivel. No todo el mundo está ahí para vivir toda su vida a tu lado. No.
Judas comenzó con Jesús, pero no terminó con Jesús. Lot comenzó con Abraham, pero no terminó con Abraham. ¡Ja! Los hermanos de José, el soñador, José el soñador, comenzaron con José, pero un momento dado tuvieron que apartarse de José, porque ellos lo vendieron. Después que lo vendieron se apartaron. ¿Y qué pasó? Después de ahí Dios puso en grande a José, porque hay personas que solamente estarán con nosotros hasta un cierto nivel. Escuchen bien, porque hay algunas personas que caminarán contigo en el camino. Hay otros que se quedarán solamente en el borde de camino. Y hay otros que se quedarán, ¿ustedes saben dónde? Al pie de la montaña, donde tú tienes que ahora comenzar a subir. Otros se quedarán al pie de la montaña. Y él le dijo: esperad aquí. Cuando Abraham le dice a su siervo: esperad aquí, esperad aquí, lo que quiere decir eso es: quédense aquí al borde de la montaña, porque ahora yo tengo que subir a la cima. Ahora yo tengo que llegar al éxito. Ahora yo tengo que cumplir con lo que Dios me pidió. Y para poder cumplir con esa voluntad de Dios, no tengo que ir con ustedes. Ustedes espérenme aquí. Cuando avanzamos en este pasaje bíblico, podemos ver en Génesis capítulo 22, podemos ver algo muy interesante. Y es en el versículo 7. Léalo conmigo. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo, Isaac dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El tema de mi mensaje es: ¿dónde está el cordero? Este muchacho, como lo identifica la Biblia, muchacho, dice: espérate, aquí yo veo leña, yo veo cuchillo, estamos tú y yo veo fósforo para prender la leña, yo veo que está muy lindo el día, estamos encima de la montaña, pero tengo una pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿A dónde está? Esta pregunta que hizo este muchacho, su padre Abraham nunca le pudo responder esta pregunta. Nunca. Cuando yo termine de predicar, le pido que lean este pasaje y se darán de cuenta que esta pregunta nunca fue respondida. Nunca, nunca. Cuando Isaac hace esta pregunta, el padre, que es Abraham, no sabía qué responder, porque él dice: pero yo estoy viendo la leña, estoy viendo el cuchillo, estamos tú y yo, hay todo preparado, pero hay una cosa que falta, es el cordero. ¿A dónde está el cordero para el holocausto? ¿A dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Nunca esta pregunta se respondió. Nunca, nunca. ¿Ustedes saben qué quiere decir esto? Hay preguntas que tú y yo vamos a tener que nunca van a ser respondidas. Hay preguntas que tus hijos, cuando tienen 3 años, te van a hacer, que tú no vas a saber responder hasta que tú, como madre o como padre, tengas 60 años. Ahí tú vas a poder responder. Hay preguntas que tú misma te vas a decir: pero yo fui buena, yo nunca le hice daño, yo nunca hice nada malo y mira cómo me pagó. Esas son preguntas que no tienen respuesta. Yo lo ayudé, yo le hice esto, pero ¿por qué él se comportó así? Hay preguntas que no tienen respuesta, que solamente Dios te vas a responder cuando tú estés cerca de Él en el cielo. Por eso que muchas veces nosotros nos desesperamos y decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué estoy pasando por crisis? ¿Por qué estoy pasando por necesidades? ¿Por qué hay demonios que me atacan? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son preguntas, pero sin respuesta. Pregunta, pero sin respuesta. Pero yo le quiero decir que Jesucristo tiene la respuesta a nuestras preguntas. Aquí este muchacho hizo una pregunta que no fue respondida. Y en el versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Ustedes saben cuando alguien hace una pregunta pero que tú no tienes la respuesta, tú le vas a decir lo que tú puedes, tú le vas a decir lo que tú crees, pero no quiere decir que es la respuesta que esa persona necesitaba. Abraham le dice: ay, mi hijo, tú me estás haciendo esa pregunta, pero yo no tengo respuesta. Pero lo único que yo te puedo decir es que Dios va a proveer para el holocausto, no te preocupes. Y es aquí que agarró a Abraham y comenzó a amarrar a su hijo. Y cuando lo amarró, lo puso en el altar, le echó gasolina. Bueno, eso lo agrego yo, gasolina. Lo agregué, eso lo puse yo, ¿de acuerdo? Para que no digan: pero evangelista, eso no lo dice en el pasaje bíblico. Estamos de acuerdo, no lo dice. Lo amarró, lo puso en el altar. Y en el momento de sacrificarlo, escuchen esto, tomó el cuchillo. Y cuando toma el cuchillo para degollar su hijo, versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Ustedes saben, cuando tú estás en el borde de cometer un pecado, hay una voz interior que te dice: no lo haga, no lo haga, no lo cometa, no lo cometa, no peque, no peque, no caiga en adulterio, no caiga en adulterio, no caiga al borde de la muerte, no caiga al borde de la muerte. Es el ángel de Jehová que se está hablando. No haga lo que tú vas a hacer. No desobedezca a Jehová. Aleluya. No caiga en pecado. Guárdate puro. El ángel de Jehová le dice a Abraham: Abraham, Abraham. Cuando Dios te llama 2 veces por tu nombre, tú tienes que poner mucha atención. Mismo cuando tú estás durmiendo y que tú sueñas de que Dios te llamó 2 veces por tu nombre, presta mucha atención. Ten mucho cuidado. Y es aquí que el ángel de Jehová, cuando se habla de ángel de Jehová, en teología se conoce como un tipo de Cristo, una tipología de Cristo. Bueno, no entraré en tanto profundidad ahí. Y es aquí que Dios proveyó. Ustedes saben que Dios proveyó en el lugar de un cordero. Dios proveyó un carnero. Un carnero. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo dice en el versículo 13. Y casi estoy terminando. En el versículo 13, Dios proveyó un carnero. Y el sacrificio, el holocausto que se hizo allí, ya Dios comprendió de que tú me temes. Realmente tú me temes. Porque la palabra que dice allí, escuchemos bien, muchas veces confundimos y decimos de que no, ese pasaje dijo de que Abraham amaba a Jehová o amaba a Dios, pero no es así. Dice, versículo 12, y dijo: no extiende tu mano sobre el muchacho ni le haga daño, porque ya conozco que temes a Jehová. No que amas a Jehová, que temes a Jehová. Aquel que teme a Jehová se aparta del mal, se aparta del pecado. Y Dios proveyó un carnero. Quiero decirte de que Dios vas a proveer. No importa, aleluya, por lo cual tú estás pasando, Dios siempre va a proveer. Aleluya. Ten la misma fe que Abraham tuvo cuando este muchacho le hizo la pregunta: aquí tenemos todo para sacrificar, pero falta algo, que es el cordero. ¿Dónde está el cordero? Abraham le respondió con certeza: Dios proveerá. Dios proveerá. Aleluya. Dios vas a proveer. Yo lo creo que Dios vas a proveer para mí, pero yo también creo que Dios vas a proveer para ti. Aleluya. Dios vas a proveer para ti. Bueno, mis amados hermanos, vamos a leer el último pasaje bíblico. Y la pregunta es: ¿dónde está el cordero? No sé si ustedes lo puedan escribir ahí en el chat. Escríbanlo. ¿Dónde está el cordero? Escríbanlo ahí. Escríbanlo ahí, porque es una pregunta que Isaac le hizo a su padre, que su padre Abraham no pudo contestar, pero que ahora la vamos a contestar. ¿Dónde está el cordero? Aleluya, aleluya. ¿Dónde está el cordero? En Juan capítulo 1. Mientras ustedes están escribiendo, también le invito. Juan capítulo 1, versículo 29 y 30 dice, leamos: el siguiente día vio Juan a Jesús, quien venía a él, y dijo: he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero de Dios que yo. Aleluya. Porque era primero que yo. Escuchen bien. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubo un niño llamado Isaac que le hizo una pregunta a su padre Abraham: ¿dónde está el Cordero? Este padre no pudo nunca responderle esta pregunta, pero siglos y siglos y siglos después se cumplió, aleluya, esta palabra diciendo, aleluya, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. Es aquí que vino al mundo para morir por toda la humanidad, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para traer la salvación a los seres humanos. Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Jesucristo, nuestro amado, nuestro Señor. Oh, santo es nuestro Dios, que quita todo pecado, que quita toda mancha, que quita toda vergüenza, que quita toda timidez. Aleluya. Se llama Jesús. Se llama Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, que murió por ti, que murió por mí, que murió por toda la humanidad. Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, nuestro amado. Nosotros, Señor, aleluya, necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Jehová. Tú eres aquel que provee, aleluya. Tú eres el Cordero. Tú eres el Cordero, aleluya. Tú eres el Cordero en el nombre de Jesús. Tú eres el Cordero, aquel que decidió obedecer al Padre a 100%. Oh, te adoramos, te bendecimos. Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, que limpia los corazones más impuros. Oh, que justifica al pecador. Jesucristo de Nazaret, que vino aquí en el mundo a hacer, aleluya, lo que tenía que hacer. El único que pudo cumplir con la voluntad del Padre a 100% se llama Jesús. Yo oro en este santo momento que Dios se revele a cada una de sus vidas. Que Dios, aleluya, inunde su corazón. Así, aleluya, como Abraham decidió rendir su corazón, aleluya, como sacrificio vivo a Jehová. Que ustedes decidan sacrificar su corazón, su vida a Jehová totalmente. Que Dios pueda proveer, que Dios pueda proveer a todas sus necesidades. Aleluya. Que sus graneros estén llenos de alimento, que no le falte nada, en el nombre de Cristo Jesús.